Hola, hola, estimados y apreciados estudiantes de cálculo integral. Un cordial saludos para todos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la integración indefinida. Para esta jornada académica vamos a dar inicio al estudio de la integración trigonométrica y las aplicaciones de la integración indefinida. ¿Sí? Para esta sesión la voy a dividir en tres partes. Para el primer video vamos a ver cómo podemos resolver integrales donde tengamos que completar cuadrados. Para el segundo video vamos a resolver integración trigonométrica donde tengamos que emplear sustituciones usando algunas identidades trigonométricas. Y en un tercer video vamos a ver las aplicaciones que podemos nosotros tener presente empleando la teoría de la integración indefinida. Básicamente esas aplicaciones están asociadas con la cinemática del movimiento, ¿no? Vamos a utilizar algunas nociones de física donde tengamos que calcular la aceleración, la velocidad, pero empleando la teoría de la integración indefinida, ¿sí? Entonces, empecemos recordando algunas propiedades de nuestro curso de cálculo diferencial. Miren que estas propiedades, aquí tengo las dos primeras, es conocida por todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, miren lo que nos dice las siguientes dos propiedades. Les voy a mostrar una serie de propiedades que tienen que ver con las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces es muy importante que tengamos esas derivadas porque ahorita les voy a mostrar unas tablas donde vamos a tener presente cómo es el proceso de integración con base a estas propiedades que estoy mencionando, ¿sí? Entonces tenemos la primera. Miren lo que nos dice esta primera propiedad. Vamos a señalarlo aquí. La derivada con respecto a x de seno a la menos 1 de u. Recordemos que seno a la menos 1 de u, vamos a verlo aquí, seno a la menos 1 de u es lo mismo que tener arcoseno de u, ¿sí? Entonces la derivada de arcoseno, miren cómo va a ser. Va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2 por la derivada interna, ¿sí? Por la derivada interna. La segunda propiedad nos dice cuál es la derivada de coseno a la menos 1 de u. Recordemos que coseno a la menos 1 de u es lo mismo que tener arco coseno, arco coseno de u. Entonces miren cómo se define esta propiedad. La derivada con respecto a x de arco coseno de u va a ser menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2 por la derivada interna. Miren que es parecida a la de arriba. La diferencia es que la de arriba es positiva y la de abajo es negativa, ¿sí? Entonces, en las presentaciones que les voy a mostrar a continuación, he colocado como, digamos, por decirlo de alguna manera, el par, ¿no? El seno con el coseno, la tangente con la cotangente y la cosecante con la secante, ¿sí? Para que tengamos eso ahí, cada una de esas fórmulas que vienen ahí. Entonces, ahí tenemos las dos primeras. Veamos la siguiente. Por ejemplo, miren, acá tengo dos más, la número 3 y la número 4. La derivada con respecto a x de tangente a la menos 1 de u. Recordemos que tangente a la menos 1 de u es lo mismo que decir arco tangente. Miren cuál es la fórmula. La fórmula es si la raíz va a ser 1 sobre 1 más u a la 2 por su derivada interna con respecto a u. La número 4, la derivada en este caso de cotangente a la menos u, cotangente de u. Miren cómo va a ser menos 1 sobre
1 más u a la 2 por su derivada interna. Miren que es parecida a la derivada de arco tangente, ¿sí? Y la de abajo sería la derivada de arco cotangente, ¿sí? Miren que arriba es positiva y la de abajo es negativa, ¿sí? Tengamos esa derivada ahí a la mano. Veamos. Las dos últimas, la número 5 y la número 6. La derivada de secante a la menos 1 de u, que es lo mismo que decir la derivada con respecto a x de arco secante. Miren cómo se define. Va a ser 1 sobre el valor absoluto de u por la raíz de u cuadrado menos 1 por su derivada interna. Y la derivada con respecto a x de cosecante a la menos 1 de u, que es lo mismo tener arco cosecante, va a ser menos 1 sobre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 por la derivada interna, ¿sí? Por su derivada interna. Entonces, ojo con esas 6 propiedades, porque ahora lo que les voy a mostrar es la integral de estas 6 propiedades, de estas 6 funciones trigonométricas. Les voy a mostrar cuál sería la integral asociada, la integral indefinida asociada para estas funciones. Pero básicamente, miren, recordemos que el proceso de integración, recordemos que la derivada y la integración son procesos inversos. Por ejemplo, recordemos que si yo tengo esto, vamos a poner aquí la derivada con respecto a x, digamos, de 10x a la 3. Recordemos que la derivada de esto, por cálculo 1, se baja el exponente de la variable. En este caso va a ser el 3. O sea que esto yo puedo decir que esto va a ser, aquí yo puedo sacar el 10 y puedo colocar la derivada con respecto a x de mi función, que en este caso sería la derivada de una potencia, ¿sí? Esto que está aquí es simplemente decir que esto va a ser 10 veces la derivada con respecto a x de x a la 3, que si empleamos la derivada de una potencia, esto va a ser 3x cuadrado. Al exponente de la variable se le quita una unidad. O sea que al final esto va a ser 30x cuadrado. Recuerde que ahora, si yo quiero saber cuál es la integral de 30x cuadrado por dx, entonces cuando yo integro este señor, me va a dar la función original que teníamos inicialmente. Si nosotros integramos esto, esto va a ser, yo puedo sacar aquí el 30 y me queda la integral de x cuadrado por dx. Y esta es la integral de una potencia. Y recuerde que la integral de una potencia es simplemente al exponente de la variable se le suma una unidad. Entonces aquí me quedaría simplemente un tercio de x a la 3, ¿verdad? Un tercio de x a la 3 más una constante c. Entonces al final esto que está aquí es lo mismo de tener 30 tercios de x a la 3 más una constante de integración. Pero 30 tercios es lo mismo de tener 10 x a la 3 más una constante de integración, ¿sí? Que en otro caso sería la función original que teníamos inicialmente, ¿sí? Entonces eso es muy importante que tengamos presente que la derivada y la integración son operaciones inversas. Ahora, si esta es la derivada, si la derivada de esta función trigonométrica corresponde a esto, entonces, ¿qué pasa si yo ahora, vamos a borrar aquí, qué pasa si nosotros ahora, vamos a copiar aquí tenemos un color diferente, entonces, ¿qué pasa si yo integro esto? ¿Qué pasa si nosotros integramos lo que está a la derecha y el signo igual? Entonces, mire lo que va a pasar. Aquí les voy a mostrar las integrales. Por ejemplo, miren que esta era la fórmula que teníamos la derivada de seno a la menos 1, es decir, de arco seno, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo esas 6. La integral esta, cuando yo me encuentre con una integral que tenga este tipo de estructura, esto va a ser seno a la menos 1 de x más una constante c. Es decir, arco seno de x más una constante c. Cuando yo me encuentre con una integral que tenga esta estructura, la misma de arriba, pero con un menos, esto va a ser seno a la menos 1 de x más una constante c. Es decir, arco seno de x más una constante c. Cuando yo me encuentre con una integral que tenga esta estructura, la misma de arriba, pero con un menos, esto va a ser seno a la menos 1 de x más una constante c. Es decir, arco seno de x más una constante c. Cuando yo me encuentre con una integral que tenga esta estructura, la misma de arriba, pero con un menos,
entonces sería arco coseno, ¿sí? Arco coseno de x más una constante de integración. Cuando yo me encuentre con una integral que tenga esta estructura, entonces vamos a decir que ese sería arco tangente, ¿sí? O tangente a la menos 1 de x más una constante de integración. Y cuando yo me encuentre con una integral que tenga esta estructura, es la misma de arriba, pero con el signo menos, vamos a decir que ese sería arco cotangente o cotangente a la menos 1 de x. Y cuando nos encontremos con integrales que tengan estas estructuras, vamos a decir que eso sería secante a la menos 1 de x o arco secante, ¿sí? Como también se le suele decir. Y la última, si tienen el negativo por fuera, entonces esta que está aquí, bueno, aquí me faltó, vamos a ahorrar aquí la e, ya que sería cosecante a la menos 1 de x más una constante de integración. Entonces, esas son las propiedades que debemos tener presentes para estudiar integrales de funciones trigonométricas de este tipo, ¿sí? Listo. Es lo único que necesitamos y miren cómo vamos a resolver y cómo vamos a emplear este tipo de integrales. De manera general, tenemos estas tres propiedades, ¿sí? Miren, por ejemplo, si yo tengo la integral, una integral que tenga esta estructura, entonces miren cuál es la fórmula. Va a ser seno a la menos 1 de u sobre a más una constante de integración. Eso va a ser válido siempre que a sea positivo. Recordemos que ¿quién va a ser u? ¿Quién va a ser a? Bueno, cuando yo tenga la integral, yo tengo que identificar en mi problema quién sería u y quién sería mi a. ¿Sí? Lo mismo aplica para las otras dos propiedades que están abajo, para la segunda y para la tercera. Hay que identificar quién es u, quién está actuando como mi u y quién está actuando como mi a. Por ejemplo, si yo me encuentro con una integral que tenga esta estructura, entonces te va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Va a ser 1 sobre a, tangente a la menos 1 de u sobre a más una constante de integración. Eso va a ser válido siempre que a sea diferente de 0, ¿sí? Siempre que a sea diferente de 0. Y la última, siempre que yo me encuentre con una integral que tenga esta estructura, vamos a colocar esta fórmula, vamos a aplicar esta fórmula. 1 sobre a secante a la menos 1 del valor absoluto de u dividido por a más una constante de integración, ¿sí? Entonces, de manera general, esas 6 integrales que vimos en la diapositiva anterior, la podemos resumir en estas 3 que vemos allí en la diapositiva que tenemos en estos momentos proyectando, ¿sí? Con esas 3 propiedades me generalizan las 6 integrales que les mostré en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces aquí finalizo esta primera parte teórica. Vamos a ver ahora algunos problemas donde podamos emplear alguno de esos cálculos. Por ejemplo, miren estos ejercicios de aplicación que vamos a resolver, ¿sí? También estos mismos ejercicios nos va a ayudar mucho para resolver integrales donde tengamos que en algún momento completar cuadrados, porque esa es una de las técnicas que debemos tener siempre a la mano en el caso dado cuando estemos resolviendo cualquier tipo o cualquier proceso de integración, ¿sí? Entonces empecemos con el primer ejercicio. Vamos a llevarlo a una hoja diferente y vamos a resolver este ejercicio. Entonces mire lo que nos dice. Resuelva cuál es la integral de x sobre x cuadrado más 2x más 2. ¿Cómo se resuelve esa integral? Primero que todo, si usted analiza, ¿será que alguna de las técnicas de integración que estudiamos en la jornada anterior me ayuda a encontrar o resolver ese tipo de integrales? Bueno, si usted se da cuenta, la respuesta, por ejemplo, integración por parte, ahí no podemos aplicar. Sustitución trigonométrica, tampoco.
tampoco podríamos emplear. ¿Sí? Ahora, fracciones parciales, tal vez podríamos emplear fracciones parciales. Es decir, descomponer esto como una suma de fracciones parciales. Bueno, podría ser, ¿no? Puede ser una opción. Pero la idea de hoy, ya las fracciones parciales, la estudiamos en la jornada, la jornada anterior, la que tuvimos la clase pasada, pero ahora lo que vamos a hacer, la idea es pues, que podamos resolver esto de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si usted se da cuenta, vamos a aplicar una técnica que hasta el momento no hemos estudiado y que nos va a ayudar para muchos problemas y usted lo puede aplicar siempre que lo considere y que el ejercicio se preste, de acuerdo al contexto del problema, se preste en poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, veamos. Miren ese ejercicio cómo está. Voy a analizar el denominador. El denominador sería x cuadrado más 2x más 2. Eso va a ser igual. Entonces, esto que está aquí, yo no lo puedo. Por ejemplo, si usted lo quiere factorizar, usted tiene que buscar dos números multiplicados me den 2, que la suma o la diferencia me dé 2. ¿Sí? Que la suma o la diferencia me dé 2. No, así como está, no lo podemos factorizar. Porque si yo cojo el 1 y el 2, me da el tercero, pero no me daría el del medio. Si en el caso dado usted lo quiera factorizar. Entonces, cuando se presenta este tipo de casos, uno lo que hace es completar cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? Miren cómo se completa cuadrado. Uno coge el término del medio. El término del medio es el que estoy resaltando de color azul. Entonces uno coge ese término y lo divide. Le saca la mitad. La mitad de 2 en este caso sería 1. Es decir, voy a sumar 1. Voy a sumar y voy a restar 1, que sería la mitad de 2. Es decir, que ese término yo lo puedo escribir así. X cuadrado más 2x. Listo. Ahí. Ahora, x cuadrado más 2x, voy a sumarle 1. Voy a sumar la mitad del segundo término. Pero como el coeficiente del segundo término es 2 y la mitad de 2 es 1, entonces voy a sumar 1. Pero así como sume 1, voy a restar 1 para que no se altere. Más el último término, que sería 2. Entonces, si usted sigue operando esto que está aquí sería, miren, esto que está aquí ya sería, ya yo lo puedo factorizar. Esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Ese x cuadrado más 2x más 1 yo lo puedo escribir simplemente así, ¿no? X más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este señor, lo voy a resaltar aquí, este señor que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué me queda? Me queda ese término más 1. Ahora, cuando yo reescribo mi problema, miren cómo me va a quedar. Me va a quedar que la integral de dx sobre x cuadrado más 2x más 2 va a ser igual a esto que está aquí. Miren cómo me va a quedar. Me va a quedar la integral de dx sobre el de abajo, pero yo sé quién es el de abajo. El de abajo yo lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado más 1. Ahora, este integral que yo acabo de plantear, ya yo lo puedo resolver empleando cualquiera de las técnicas que hasta el momento hemos dado. Por ejemplo, así como está, usted se puede dar cuenta que yo podría hacer esto, ¿no? Por ejemplo, miren, que este señor que está aquí lo va a llamar U. Es decir, sea U igual X más 1. Es decir, voy a aplicar una sustitución. Y si recuerde que si yo cojo esa sustitución, entonces ¿quién sería la derivada de U? La derivada de U sería el complemento, sería de X. Recuerde que de X sería esto. Es decir, que yo puedo escribir esa integral de esta manera. Esto va a ser la integral de dx. Pero miren quién va a ser de x. De x ahora va a ser de u sobre x más 1. Pero recuerde que x más 1 para mí es u.
Entonces aquí me queda u al cuadrado más 1. Pero recuerde que de acuerdo a las integrales que acabamos de mencionar, ¿cuál me sirve? Veamos. Por ejemplo, si usted se da cuenta, aquí no tengo nada de raíces, por lo tanto, esta opción está descartada, esta también tiene raíz, está descartada. La que me va a servir, la que me puede servir sería esta. Vamos a llevar a la pizarra. La voy a poner aquí arriba. Ahí. Listo. ¿Qué me dice esa integral? Que si yo tengo un problema o una integral que tenga este contexto, que tenga esa estructura, yo puedo colocar el resultado de esa integral es lo que está a la derecha, el signo igual. Entonces, si usted se da cuenta, esto que está aquí me queda u cuadrado más a cuadrado. Pero recuerde que mi a cuadrado, esto que está aquí va a ser mi a. Entonces lo voy a escribir así. 1, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo de color verde, va a ser a al cuadrado. ¿Sí? Va a ser al cuadrado. Y miren que si ya nosotros estamos así, yo puedo decir que esto va a ser 1 sobre a. Recuerde que u va a ser x más 1, que fue la sustitución que yo he aplicado, y mi a, en este caso, va a ser 1. Entonces aquí va a ser 1 sobre a. Pero ¿quién va a ser a? 1. Por tangente a la menos 1. ¿De quién? De u. Pero recuerde que u va a ser en mi caso x más 1 sobre a. ¿Pero quién es a? A vale 1. Cerramos más una constante de integración. Entonces, eso nos dice que este integral, ¿quién va a ser? Va a ser la integral de u sobre u al cuadrado más al cuadrado. Va a ser 1 sobre 1 es 1. Entonces, yo lo puedo escribir como tangente a la menos 1 de x más 1 sobre 1, que sería x más 1 más una constante de integración. Esa sería la solución a mi problema, ¿sí? Empleando las propiedades de las primeras diapositivas que acabamos de mencionar, ¿sí? Listo. Veamos. Hagamos otro. Acá tenemos este problema. Vamos a buscar una hoja aparte. Vamos a quitar aquí. Vamos a poner una hoja aparte. Aquí. Vamos a resolver ese ejercicio. Miren que ese ejercicio que vemos allí al parecer tiene una forma parecida a esta que están aquí. ¿Sí? Tiene una forma parecida a esta que están acá. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, ahora esta opción está descartada porque en mi problema tengo una raíz. Y en mi problema, miren que no tengo un término que está multiplicando aquí para esta primera propiedad. Pero aquí sí tengo un término que está multiplicando la raíz. Por lo tanto, yo puedo decir que esta primera propiedad está descartada. O sea que la que me va a servir a mí sería la tercera. La voy a poner aquí para que la tengamos ahí pendiente. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese ejercicio? Si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece u al cuadrado menos a la 2. Es decir, vamos a ver quién es este señor que está aquí. Para saber quién sería el término que está dentro de la raíz, ya yo tengo aquí unos términos, pero ese término está incompleto. Yo no puedo decir que esto que está aquí va a ser mi u al cuadrado y esto que está aquí va a ser mi al cuadrado. No, eso es falso. Esa es la función. Aquí el u cuadrado es la función, pero la función comienza por x cuadrado menos 2x. Nada más tiene dos términos. Me hace falta un término. Entonces ahí tengo que completar nuevamente cuadrado. Entonces veamos. Miren cómo lo vamos a hacer. Estén atentos.
Para este ejercicio vamos a completar cuadrado. Voy a coger lo que está dentro de la raíz. En mi caso, ¿quién sería lo que está dentro de la raíz? Lo que está dentro de la raíz sería x cuadrado menos 2x. ¿Cómo yo puedo completar cuadrado aquí? Bueno, como les comenté ahorita, tomamos el coeficiente del segundo término. En este caso es 2. Entonces, voy a sumar y voy a restar la mitad de 2. La mitad de 2 es 1. Entonces, voy a sumar 1 y voy a restar 1. Entonces, este señor que está aquí, yo lo puedo escribir así. X cuadrado menos 2x, voy a sumar 1 y voy a restar 1. Y si usted se da cuenta, no se altera porque el 1 menos 1 da 0. O sea que me quedan los dos primeros términos. Pero el término que está dentro del paréntesis, ya yo lo puedo factorizar. Eso sería, esto que está aquí, este señor que está aquí, es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que eso que está aquí, yo lo puedo escribir así. X menos 1 a la 2 menos 1. Pero si yo quiero seguir el orden de la fórmula, entonces esto que está aquí yo lo podría escribir así, ¿no? X menos 1 a la 2 menos 1 a la 2. Y aquí fácilmente yo puedo identificar quién va a ser mi U. Este va a ser mi U y este que está aquí sería mi A. Entonces, tomando eso como referencia, entonces miren cómo me va a quedar el ejercicio. Eso quiere decir que la integral de x sobre x menos 1 que multiplica a x cuadrado menos 2x va a ser igual a. Entonces veamos a qué va a ser igual a esto. Para esto, vamos primero a reescribir. Esto me va a quedar la integral de dx sobre, aquí me queda x menos 1 por la raíz cuadrada de eso que está dentro de la raíz. Pero eso que está dentro de la raíz, ya yo lo tengo. En mi caso sería x menos 1 a la 2 menos 1 al cuadrado. Cerramos aquí, cerramos aquí. ¿Sí? Listo. Ahora, para resolver este integral, hago una sustitución. Voy a poner que sea u igual x menos 1. Entonces, la derivada de u, en mi caso, va a ser mi dx. Eso quiere decir que este integral yo la puedo escribir así. La puedo escribir como la integral de ¿quién? De dx. Pero miren quién va a ser mi dx. Mi dx va a ser de u. Entonces aquí me va a quedar du sobre, vamos a ponerle aquí, esto que está aquí, divide a x menos 1. Pero recuerde quién va a ser x menos 1. En mi problema, x menos 1 es u, que multiplica a la raíz cuadrada de quién? De x menos 1 a la 2. Pero como x menos 1 es u, entonces aquí nada me queda u al cuadrado menos 1 a la 2. En mi caso, yo voy a tomar que 1 es a, entonces sería a al cuadrado. Y si usted se da cuenta, tengo la fórmula de arriba. Lo hemos transformado de tal manera en la fórmula que estoy aquí resaltando de color verde. Por lo tanto, si estoy así, yo puedo pasar del lado izquierdo, puedo pasar del lado derecho enseguida, empleando la fórmula. Entonces, eso me está diciendo, o nos dice, que este integral va a ser 1 sobre a. Pero como ya hemos identificado que mi a vale 1, entonces me queda 1 sobre 1. Entonces simplemente voy a poner 1 sobre 1 es 1 y 1 por secante a la menos 1. Entonces aquí me queda simplemente secante a la menos 1 del valor absoluto de u. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, mi u es x menos 1. Entonces sería el valor absoluto de x menos 1 sobre a. Pero como mi a vale 1, entonces va a ser simplemente el valor absoluto de x menos 1 sobre 1. Y eso sería el mismo valor absoluto, más una constante de integración. Eso quiere decir que resolver este integral es simplemente reescribir esa integral en términos de la propiedad para poder aplicar su respectiva fórmula. Sí, para poder aplicar su respectiva fórmula. Entonces, de esa manera podemos nosotros atacar este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces veamos, vamos a borrar aquí, borremos aquí y tenemos lo siguiente. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer este que está aquí.
Vamos a ubicar aquí una hoja aparte. Tenemos la integral de la exponencial dividido sobre la raíz cuadrada de e a la menos 2x por dx. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, veamos qué podemos hacer aquí. Si usted se da cuenta, siempre me tengo que concentrar en los términos que tenga la raíz para poder analizarlo, cómo lo podemos reescribir. Por ejemplo, la raíz, los términos que tengo dentro de la raíz serían estos, ¿no? Por ejemplo, 1 menos e a la 2x. ¿Cómo yo puedo reescribir ese término? Bueno, ese término que está aquí yo lo puedo reescribir así, ¿verdad? Yo puedo escribir, por ejemplo, 1 a la 2 sigue siendo 1. Menos e a la 2x yo lo puedo escribir así. E a la x sobre 2. Entonces, si usted se da cuenta, en el ejercicio, este ejercicio que está aquí, yo lo podría plantear así. La integral de e a la x sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos e a la x sobre 2. Y aquí voy a poner de x. ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, muchachos, miren lo que yo voy a hacer aquí. Voy a tomar que esto que está aquí va a ser mi u. Y esto que está aquí va a ser mi a. ¿Sí o no? Entonces, voy a hacer una sustitución. Voy a poner sea u igual e a la x. Entonces, la derivada de u, ¿quién va a ser? Sería e a la x por dx, porque recuerde que la exponencial es la única función cuya derivada y cuya integral es ella misma. Por ejemplo, la derivada de a la x es ella misma. La integral de a la x es ella misma. Entonces, con base a este cambio de variable, esta integral yo la puedo escribir así. La integral de e a la x por dx. Pero muchachos, miren que e a la x por dx, para mí, lo voy a llamar, va a ser mi du. Es decir, que en términos de la nueva variable, esto va a ser du sobre la raíz cuadrada de u al cuadrado. Entonces, en mi caso, va a ser a al cuadrado, donde a vale 1 menos e a la x elevado a la 2. Pero recuerde que e a la x para mí es u. Entonces aquí me queda u a la 2. ¿Qué fórmula se parece ahí de todas las que tenemos? Entonces veamos. Miren, vamos a devolvernos. Aquí lo tengo. Miren que fácilmente podríamos aplicar esta fórmula. Estamos aquí. Vamos a coger esa fórmula y la llevamos allá a la pizarra. Esta que está aquí. Vamos a ponerla aquí abajito para que la tengamos ahí como referencia. Entonces, si usted se da cuenta, miren, estoy aquí. Estoy exactamente aquí. Eso quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo escribir como seno a la menos 1 ¿de quién? De u. Pero recuerde que mi u va a ser e a la x sobre a. Pero recuerde que para mí a vale 1. Entonces aquí simplemente va a ser e a la x sobre 1 más una constante de integración. O sea que esto que está aquí yo lo puedo escribir como seno a la menos 1 de e a la x. Yo lo puedo dejar así o usted también lo puede escribir así. Arcoseno de x, en este caso, arcoseno de e a la x más una constante de integración. ¿Sí? De esa manera podemos resolver o podemos plantear este tipo de ejercicio, de problemas, empleando las integrales de las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Listo. Entonces veamos. Bueno, no hemos aplicado uno que tenga tangente, ¿no? Vamos a hacer uno donde tengamos que aplicar la tangente. Entonces veamos. Vamos a borrar aquí. Vamos a coger este. Vamos a hacer todos los contextos, ¿sí? Vamos a poner aquí una hoja aparte.
Vamos a ubicar aquí una hoja aparte. Sería nuestro ejercicio número 4. Vamos a coger este. Entonces, miren, ¿de qué manera yo puedo reescribir ese ejercicio que vemos allí? Bueno, usted se puede dar cuenta que de todas las propiedades, la que yo podría aplicar sería esta, ¿no? Ya que es la única que no tiene raíz. Entonces, la voy a poner aquí arribita para que la tengamos como referencia. ¿Sí? Veamos. Si yo quiero aplicar esa propiedad, me dice que tengo que convertir el denominador como una suma de términos cuadráticos. Pero si usted se puede dar cuenta, eso no es complicado porque yo puedo escribir ese integral de t sobre t a la 4 más 16 por dt, yo la puedo escribir así, ¿no? Como la integral de t sobre t a la 4, yo lo puedo escribir como t a la 2 elevado a la 2 más 16. Recordemos que 16 es, yo lo podría escribir como 4 a la 2, ¿sí? Como 4 a la 2 y acá tengo mi dt. Entonces usted puede notar que para mí, si yo quiero hacer la sustitución, yo puedo tomar que este señor que está aquí va a ser mi u y este señor que está aquí va a ser mi a. Es decir, que yo podría hacer esto, ¿no? Sea, vamos a escribirlo bien, sea u igual t a la 2. Para mí, mi u va a ser t a la 2. Entonces, cuando yo saco la derivada de esto va a ser 2t por dt. Pero miren que el t por dt lo tengo aquí. Pero aquí nada más aparece t de d. Entonces, el 2 no aparece. Entonces, ese 2 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Si lo pasamos a dividir, me queda que de 1/2 es igual a t por dt. Eso quiere decir que este integral que hemos planteado yo la puedo escribir así. Yo la puedo escribir como la integral de t por dt. Pero recuerde que t por dt para mí sería de 1/2. Y esto que está aquí divide a t al cuadrado. Pero no pierda de vista que mi t cuadrado es u. O sea que aquí me va a quedar u al cuadrado más a al cuadrado. Es decir, como a vale 4, entonces aquí me queda a cuadrado. Se sobreentiende que aquí tengo arriba en el numerador un coeficiente que sería 1/2. Miren que el de abajo es 2, el de arriba se sobreentiende que sería 1. O sea, yo puedo sacar ahí 1/2. Si yo saco aquí 1/2, esto que está aquí me quedaría como la integral de ¿quién? De u sobre u al cuadrado más al cuadrado. Y miren que esa integral sería esta que tengo aquí. Sería esa que tenemos ahí. Eso quiere decir que esa integral, para mí, yo la puedo escribir así. 1/2 de ¿quién? De 1 sobre a. Pero miren que no perdamos de vista que mi a vale 4. Entonces aquí me va a quedar así. Me va a quedar 1/4 de ¿quién? De tangente a la menos 1 de u. Pero recuerde que u para mí sería t cuadrado sobre a. Pero recuerde que a vale 4 más una constante de integración. Más una constante de integración. Entonces vamos a poner aquí. Cerramos. Más una constante de integración. Al final, esto que está aquí, yo lo puedo escribir así. Eso va a ser 1/8 de tangente a la menos 1 de t cuadrado sobre 4 más una constante de integración, ¿sí? Lo podemos escribir así sin problema, ¿sí? Entonces miren la importancia que tiene estas propiedades que nos permiten hacer este tipo de cálculo, ¿no? La idea es que podamos reescribir estas integrales en cualquiera de las diferentes formas que tenemos para las integrales de las funciones trigonométricas como tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, así es como nosotros podemos resolver estos ejercicios, ¿no? Ahora, miren que acá tenemos
2 ejercicios más, 3 ejercicios que también sin ningún problema podemos resolver o podemos plantear empleando las integrales de tabla, empleando integración, cualquiera de los métodos de integración que hemos dado en las jornadas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, miren que este tiene el seno inverso, ¿no? Que sería arcoseno. ¿Cómo podríamos nosotros resolver este ejercicio? Miren que ya ahí ya no tengo ninguna de las formas, de las 3 formas que hemos venido usando con las propiedades anteriores. Miren que ya esto que está aquí no sería, no sería ninguna de estas. No tiene ninguna de esas formas. Por lo tanto, como no tiene ninguna de esas formas, nosotros también podemos resolverla empleando las técnicas anteriores. Eso quiere decir que esta que está aquí no la vamos a aplicar, pero eso no nos dice a nosotros que no podemos resolver el problema. El problema sí lo podemos resolver. El problema sí se puede resolver empleando lo que hasta el momento nosotros hemos estudiado. Entonces usted se puede dar cuenta que para esta integral, la integral de seno a la menos 1, seno a la menos 1 de la integral del seno a la menos 1 de x por dx, que sería la integral de arcoseno, yo la puedo resolver empleando integración por parte. Recuerde que la integración por parte, uno tiene que hacer toma una sustitución, que sería la derivada de una función conocida, y llama de b lo que sería la integral que se transforma en una integral que va a ser simple de calcular. Entonces, si nosotros empleamos ahí integración por parte, podemos resolver o podemos encontrar la solución a ese problema. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Lo voy a hacer por integración por parte. Esto que está aquí sería integración por partes. Al ser integración por parte, yo podría hacer esto, ¿no? Por ejemplo, sea u igual seno a la menos 1 de x. Entonces, ¿quién sería mi du? Ahora lo miramos. Esto que está aquí sería ahora mi db. ¿Qué va a ser mi db? Si yo tomo que esto para mí es mi u, entonces mi db es el complemento. En mi caso sería dx. Pero recuerde que db, cuando usted integra en ambos lados, ¿quién sería b? B va a ser x. B va a ser x. ¿Y quién va a ser u? U es la derivada de arcoseno, pero la derivada de arcoseno todos la conocemos. Usted puede darse cuenta que en nuestro caso sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u a la 2 por la derivada interna. ¿Sí? Por la derivada interna. ¿Sí? Por la derivada interna. Lo podemos escribir así. Vamos a escribirlo de esta forma. Dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al lado. Esa sería la derivada de arcoseno. Miren, vamos a irnos a la fórmula, que fue una de las primeras propiedades que recordamos. Aquí lo tengo, miren. Vamos a señalarlo de un color diferente. Aquí lo tengo. La derivada de seno a la menos 1 de u va a ser esto que está aquí, que es la fórmula que acabo de copiar aquí. Entonces es muy importante que esa derivada la tengamos ahí presente. Ahora yo puedo aplicar aquí integración por parte. ¿Qué dice integración por parte? Bueno, recordemos la integración por parte, ¿no? Voy a poner aquí la fórmula. La integral de b por du es igual a u por b menos vamos a poner aquí, la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula de integración por parte. Entonces, como ya tenemos estos elementos, eso quiere decir que la integral de seno a la menos 1 de x por dx va a ser igual a u por b. Pero miren quién va a ser u. Va a ser seno a la menos 1 de x por b, que va a ser x, menos
la integral de b, pero ¿quién es b? X por du. ¿Quién va a ser mi du? Miren que mi du aquí va a ser, vamos a escribirlo, esto me va a quedar así. Vamos a ordenarlo, esto va a ser dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, y voy a poner aquí por fuera el x. Vamos a escribirlo así mejor para que lo puedan ver. Ojo, estoy aquí. ¿Quién va a ser u por b? Miren que en este caso, ¿quién va a ser b por du? B por du va a ser esta x, y ¿quién va a ser du? La derivada. Entonces eso yo lo puedo escribir así. Va a ser x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, y aquí colocamos el de x. Miren que resolver esto sería hacer esto, ¿no? Esto que está aquí al final se convierte como seno a la menos 1 de, vamos a ordenar esto bien, esto que está aquí va a ser seno a la menos 1 de x por x, va a ser x veces seno a la menos 1 de x, menos este integral. Pero ese integral no lo voy a hacer ahí, porque no me va a alcanzar. Lo voy a hacer en una hoja aparte. Estoy interesado en saber cuánto vale x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 por dx. Entonces, para resolver este integral tenemos que hacer una sustitución. Yo podría hacer esto, ¿no? Sea, no sé, sea omega, vamos a poner aquí, sea omega igual 1 menos x al cuadrado. Eso quiere decir que si yo derivo esto, la derivada de w, en mi caso va a ser menos 2x por dx. Recuerde que estoy integrando con respecto a x. Entonces, derivamos con respecto a x. Pero como en mi integral aparece nada más x de x, entonces ese menos 2 que está ahí lo paso a dividir. Entonces me queda que dw menos 2 dividido el 2 que está multiplicando pasa a dividir, me queda dw sobre menos 2 va a ser igual a x por dx. Eso quiere decir que esta integral yo la puedo escribir ahora sí. La integral de x por dx, pero recuerde que de x por dx, miren quién va a ser ahora. Con la sustitución que hemos planteado, va a ser de w sobre menos 2, que divide aquí a la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Pero no pierda de vista que 1 menos x a la 2, para mí, ¿quién va a ser w? Entonces, aquí me va a quedar simplemente la raíz cuadrada de w. Se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible. Yo puedo sacar ese 1. Con el 2 de abajo podemos sacar el 1 medio. Entonces, esto que está aquí me va a quedar menos 1 medio, la integral de dw sobre, voy a poner que la raíz cuadrada de w sería uw elevado a la 1 medio. Yo puedo subir ese exponente que tiene la variable en el denominador, lo podemos subir al numerador. O sea que esto me va a quedar así, menos 1 medio, la integral de w elevado a la menos 1 medio por dw. Y esa es una integral de tabla. Esto es lo mismo que hacer menos 1 medio de ¿quién? La integral de w elevado a la menos 1 medio. Recuerde que en la integral se le suma una unidad. Cuando usted le suma la unidad, esto me va a quedar así. W elevado a la 1 medio sobre 1 medio más una constante de integración. Entonces, esto va a ser aquí menos 1 medio. Aplicamos la orejita, esto me queda 2 veces w elevado a la 1 medio más una constante de integración. Este 2 y este 2 se cancela, al final me va a quedar menos w. Me devuelvo, pero recuerde que w es 1 menos x a la 2. Si lo escribo en términos de raíz. Entonces, eso es exactamente igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Ahora me devuelvo al problema que veníamos resolviendo. Este señor, ya sabemos quién es. Miren quién es. Menos este integral. Pero este integral, miren cuánto me dio.
menos la raíz cuadrada, vamos a poner menos la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, más una constante de integración. En pocas palabras, la integral de seno a la menos 1 de x por dx es exactamente igual a x veces seno a la menos 1 de x, menos por menos daría más, o sea que aquí nada me queda 1 menos x a la 2 más una constante de integración. De esa manera, nosotros podemos resolver este tipo de ejercicio, ¿sí? En términos generales, esa sería la integral de ese problema, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es complicado, es simplemente que tengamos presente todas esas propiedades técnicas que hasta el momento hemos dado en las diferentes sesiones anteriores. Por ejemplo, el número 6 también es lo mismo, integración por parte. El número 7, lo mismo, usted puede aplicar sin ningún problema integración por parte. En los dos últimos, usted puede emplear integración por parte porque es el producto de dos funciones. O sea que ahí, sin ningún problema, usted puede aplicar integrales por parte o integración por parte, ¿sí? Entonces espero que en este primer video, esta parte de la integración empleando las integrales de las funciones trigonométricas haya quedado lo suficientemente claro y que sepamos completar cuadrados, porque es una técnica o un método que nos va a ayudar siempre cuando estemos resolviendo cualquier tipo de integral. A veces completar cuadrado nos ayuda o nos simplifica un poco al momento de querer encontrar la solución de una integral indefinida o la antiderivada de un proceso de integración que estemos realizando, ¿sí? Entonces espero que haya quedado lo suficientemente claro esta parte. Muchas gracias a todos. Espero que puedan visualizar este primer video.